¿Con qué descaro el gobierno de México desestima los informes y los juicios que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este conjunto de personas que estuvieron en los últimos días en México, habla de una grave crisis de derechos humanos que se caracteriza por una situación extrema de inseguridad y violencia, graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. Dice que hay niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y a familiares. Visitaron el Distrito Federal, estuvieron en Guerrero, en Tabasco, en Veracruz, en Coahuila, en Nuevo León, tuvieron reuniones con autoridades federales, estatales, con legisladores y autoridades del Poder Judicial. El Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio su respaldo al grupo interdisciplinario de expertos independientes para el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y le hace una llamada al títere para permitir que estos expertos entrevisten a los testigos, incluidos los integrantes del 27 Batallón de Infantería. Ojo, no es el grupo de expertos el que lo está pidiendo ahora, es la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La presidenta de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rose-Marie Bell Antoine, resaltó que los representantes del organismo estuvieron en el terreno, vieron las afectaciones de la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales, la forma desproporcionada en grupos vulnerables de cómo las personas en extrema pobreza, migrantes, desplazados internos, menores, defensores de derechos humanos, periodistas, indígenas, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, son tratados en el país. Dice la presidenta de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos: la violencia contra familiares de víctimas y defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos. La violencia y el amedrentamiento buscan acallar las voces que más necesita México. Y recordó de paso la masacre estudiantil de 1968, paradigmática por la impunidad en la que se encuentra. El informe preliminar de esta comisión recuerda que las graves violaciones a los derechos humanos son resultado de una situación estructural que México padece desde hace décadas. Como en la Guerra Sucia, recordó lo que ocurrió durante la Guerra Sucia. Dijo que todas estas acciones que ahora son atribuidas a la delincuencia organizada también existen en la práctica en manos de agentes del propio Estado o con la participación, aquiescencia o tolerancia de las mismas. En el documento que presentaron, resaltaron el paralelismo en el que se encuentran los casos actuales con los registrados durante la llamada Guerra Sucia debido a los altos niveles de impunidad. Agregó que las falencias en las investigaciones sobre desapariciones son graves y múltiples, además de que muchas no se denuncian debido a la desconfianza de los familiares en la capacidad de respuesta del Estado o el temor a sufrir represalias. Y en los casos donde sí hay denuncia, la respuesta de la autoridad presenta graves deficiencias. Se refirió también a los avances del grupo interdisciplinario de expertos independientes y dijo que el Estado mexicano tiene que esclarecer la verdad de los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes. Le pidió a la PGR adoptar cuanto antes las medidas solicitadas por el GIEI, trasladar la responsabilidad de la investigación a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, designar en consulta con el mismo grupo interdisciplinario a un nuevo fiscal a cargo de la investigación y renovar a todos los miembros del equipo para que se pueda reorientar la investigación a fin de seguir las líneas del informe del grupo interdisciplinario. Cabe recordar que el resultado que expuso el grupo resultó distinto a la verdad histórica de la PGR. También habló en este primer avance que se dará en la OEA como informe final el año que viene, sobre las ejecuciones extrajudiciales, así las nombra, de los casos de Tlatlaya y de los registrados también en Apatzingán y Tanuato.
Los comisionados reconocieron que puede haber avances en materia legislativa en relación a los derechos humanos, pero hay una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial y la realidad cotidiana que viven millones de personas. Algunas de las personas que estaban reunidas, que se reunieron con estos comisionados, repitieron una y otra vez que la Procuración de Justicia es una simulación. El Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró en su informe preliminar que para romper con la impunidad histórica se tendría que esclarecer y deslindar responsabilidades relacionadas con los crímenes graves y violaciones cometidas en el pasado. Para poder resolver las causas estructurales de la falta de acceso a la justicia, es necesario abatir la infiltración de grupos del crimen organizado en muchas policías de los diferentes niveles de gobierno, en especial a nivel municipal. Y estaban en esta los comisionados de esta comisión, los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando pues aparecía por ahí Miguel Ángel Osorio Chong felicitando a López Dóriga por sus 47 años de un periodismo serio, responsable y de cara a la sociedad, así le dijo. En fin, y en esta misma entrevista con el chayotero le dijo que la respuesta a este informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos iba a ser trasladada a quien correspondía, al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, al delincuente Roberto Campa Cifrián. Y así fue. En conferencia de prensa, Campa rechazó la participación de una instancia internacional para investigar en México violaciones a derechos humanos y advirtió que será hasta el próximo año cuando se emita una evaluación integral sobre el tema en México. Como los propios integrantes de la comisión explicaron al mediodía, un informe como una visita como esta, requiere de un tiempo prudente para su estudio, para su análisis. El tiempo que han anunciado nos lleva a una fecha en el primer semestre del próximo año. Confiamos en que el definitivo que se presente será un informe objetivo, que refleje a plenitud la situación de nuestro país en materia de derechos humanos. Creemos que este informe preliminar no refleja la situación del país, sino que se circunscribe a zonas, a regiones en donde sabemos que tenemos graves retos. Guerrero es uno de los estados donde se tienen los principales retos en materia de derechos humanos, y el caso de Ayotzinapa es extraordinario y no tiene comparación con lo que ocurre en otras partes del país, y mucho menos es algo generalizado, dijo Roberto Campa. La situación que vivimos el año pasado en Iguala, continuó diciendo, en Ayotzinapa, por distintos motivos, por distintas razones y características, es una situación absolutamente extraordinaria. Sobre la petición de un sector de organizaciones civiles para que opere en México una figura internacional que investigue los presuntos casos de impunidad, como ocurrió en Guatemala, el delincuente Campa advirtió que la cooperación internacional que el sistema interamericano prevé y que México reconoce es la cooperación para fortalecer a las instituciones en un trabajo coordinado. En pocas palabras, no quieren. Estamos convencidos de que ni en el sistema interamericano y mucho menos en nuestra legislación se prevén acciones para sustituir instituciones, y nos parece que en el caso de México la historia también acredita que las soluciones del país las tenemos que encontrar los mexicanos, como en el 68. Soluciones en donde vengan de afuera a resolvernos, sustituyendo a los mexicanos, siempre son salidas fáciles y que conducen al fracaso, como si hubiésemos tenido resultado. Hasta aquí lo que declaró este delincuente gato del otro jefe de sicarios, Miguel Ángel Osorio Chong, como si en otras ocasiones en el pasado alguna de las desgracias, de las tragedias en México se hubieran resuelto. Ninguna se ha resuelto. Le están poniendo en el hocico al gobierno de México que son unos fracasados, que violan impunemente derechos humanos, que torturan, que desaparecen gente, que cometen los delitos más atroces. Se lo están diciendo, lo está diciendo la OEA. Así de sencillo. Y son tan cínicos que son capaces de decir que no es cierto. De ese tamaño es el cinismo de estos sinvergüenzas. Ahí se los dejo, compas. Saludos.